esta cuestión. Y o sea, primero lo del norte, el norte eh, de Inglaterra, y además también con Mary Shelley y todo lo que vamos a ver hoy, y también en el sur el tema de las hermanas Bronte. Entonces se nos dispersa porque en realidad tenemos un gótico o un romanticismo muy apegado a la poesía, pero una novela gótica muy de protofeminismo, por decir así. Han sido recuperadas lo que se llama la loca del desván por toda la crítica feminista desde el 80 en adelante. Entonces, me pareció súper interesante también ver esa área, porque al final esa es la que va a lidiar con todo el siglo, la que cruzó de alguna manera el siglo XX, el siglo XXI. Y es interesante Frankenstein porque a diferencia del vampiro y otros monstruos, que ya habíamos hablado del golem, a propósito hay toda una gran categoría del monstruo que es fascinante, o sea, yo creo que uno se mete en los monstruos y no termina nunca. Este Frankenstein no tiene un asiento en el folclore popular. Y eso es súper importante porque significa que nació completamente de la inteligencia y de la imaginación de esta señorita, de la Mary Shelley, porque en el fondo el vampiro sí, el vampiro a lo que, digamos, se va a dedicar gran parte de lo masculino, ¿no? Porque sí tiene, y se ríe Gabriel, sí tiene una base folclórica, pero el Frankenstein es terrible porque no se supedita nada, ¿no? No se supedita nada. Tenían, por ejemplo, con el homúnculo, ¿no? Teníamos el Fausto, y no solamente Frankenstein, sino que es el moderno o el moderno Prometeo. O sea, ahí ya tiene la gran intelectualidad de Prometeo detrás, ¿no? Entonces no es que no tenga una relación con la cultura, tiene una relación con la cultura fuertemente, pero en sí la configuración de este personaje, vamos a ver que está hecho de hartas cosas, pero en el fondo es ingeniosa, es como original y yo creo que muy extraña también, ¿no? Muy compleja, es una novela muy bien hecha, que dicen en un inglés como exquisito, y también, al igual que Las Hermanas Bronte, con Cumbres Borrascosas, es una novela técnicamente muy bien construida. Entonces, ahí tenemos como la primera parte. Pero en realidad, si uno ya ve el título, uno inmediatamente tiene que irse a Prometeo. Y Prometeo tiene hartas configuraciones a través de la historia, porque Prometeo sí que fue tratado al principio, ¿no? En la Cosmogonía de Hesiodo, no sé si ustedes la han visto en algún momento, pero tiene como 7, 8 tomos, la Cosmogonía de Hesiodo, ¿no? Siempre de alguna manera uno ahí en Hesiodo va a ver el antecedente para todo lo que se configuró en la épica de Homero y todo. Entonces ahí van a estar los personajes, los grandes personajes construidos. Y Hesiodo está del lado de Zeus en ese momento. Él le gusta que Prometeo ha sido castigado, ¿no? Prometeo además es un titán, ¿no? No es ni héroe ni dios, es un monstruo de alguna manera también que no encaja en ninguna parte y de alguna manera es el que roba el fuego, ¿no? Como todos saben ya, a los dioses para llevárselo a los hombres, pero no es tan fácil, sino que en el fondo, Prometeo es castigado, ¿no? Por Dios, encadenado, por eso se llama Prometeo encadenado, y después Prometeo liberado, eh, a una roca, ¿no? Y de alguna forma ahí un águila le va a comer el hígado, como ustedes saben, sistemáticamente por como 13 generaciones, porque el hígado se autogenera. Bueno, este tema de Prometeo es súper interesante porque Prometeo ha sido relacionado con Cristo en la Edad Media, fue relacionado con el revolucionario, en este caso de los románticos, ¿no?
también fue relacionado con el judío, por decir así, como el traidor, ¿no? El, porque en el fondo tiene connotaciones en la Edad Media como algo negativo. En general, Prometeo ha sido siempre, fue castigado y fue como recuperado en el romanticismo. Todo lo que nosotros habíamos visto de ciertos personajes, a veces tienen una gran influencia positiva en el medio, como en el caso del romanticismo, pero vienen como de un oscurantismo, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que pasa? ¿Por qué es mal visto Prometeo? Porque Prometeo quiere acceder, ¿no? Igual que de alguna manera pasa con la mujer en el paraíso, ¿no? Quiere acceder al conocimiento, porque en el fondo cuando roba el fuego, no está robando solamente el fuego, sino que lo que está haciendo es establecer las artes, luchar contra la enfermedad, tratar de acabar con la muerte. En el fondo, Prometeo es eso, una promesa de memoria hacia el futuro. Eso es Prometeo. Entonces, y eso siempre va a cuestionar el poder. Y como cuestiona el poder, ¿no? En este caso con Esquilo, en el Prometeo encadenado, uno ya lo ve configurado no como en la cosmogonía de Isiodo, donde tiene connotaciones negativas, sino que en ese momento de la democracia se critica a Zeus como un tirano. ¿Me entienden? Porque si Zeus hubiera quedado con connotaciones negativas, obviamente el público no lo hubiera recepcionado bien, ¿no? Porque en el fondo nadie en ese tiempo de la tragedia está de acuerdo con el castigo que se le ha dado a Prometeo. Recuerden que, bueno, uno puede visitar todo este mito, ¿no? Ese mito de Prometeo, y después uno se va a dar cuenta en esta novela por qué pone Frankenstein o el Prometeo moderno, ¿no? Uno lo puede revisitar cada cierto tiempo, pero ahí uno se da cuenta de que, de acuerdo a cómo cambian los contextos políticos, históricos, literarios, ¿no? La recepción de la obra va a ser muy importante para lo que se pueda construir, lo que se pueda crear. A veces va a costar años para que pueda ser recepcionada la obra, pero en ese momento podía recepcionar el público porque como estaba supuestamente una democracia, se podía asimilar la crítica que Esquilo le estaba haciendo a Zeus en este caso directamente, ¿no? Y Prometeo pasa a tener una, una construcción positiva. Después en la Edad Media vuelve a tener una connotación, bueno, pasa por Cristo, porque todo lo platónico y todo lo antiguo pasa por un periodo, como ya hemos visto, de cristianización, se atraviesa los judeocristianos, y al atravesar, Prometeo queda convertido también, según la iconografía, digamos, este Cristo, este Redentor, este Salvador de la humanidad. Es raro porque en general no se ve a Prometeo dentro de la mitología como algo usual. Generalmente se trabaja con dioses, se trabaja como muy arriba o muy abajo. No se trabaja en general con personas, con titanes, ¿no? Es prácticamente una construcción muy inusual esto del Prometeo, ya parte ya siendo inusual para la mitología. Y es loco que algo tan inusual, o a lo mejor por lo mismo, haya sido tomado hasta ahora, digamos. O sea, no, yo creo que es el gran mito moderno porque atraviesa desde la antigüedad, ¿no? Desde Isiodo, siglo VIII será más o menos antes de Cristo, después pasa por Esquilo, siglo V antes de Cristo, atraviesa la Edad Media y ¡pum! Llega al romanticismo y lo inmortaliza esta escritora. Entonces, no es solamente robar el fuego, que es el calor. El fuego es el calor, la construcción, la luz, todos sabemos, ¿no? Es la divinidad también, ¿no?
eh, es como todo, porque recuerden también lo que está siempre en el aire, ¿no? Que quién va a vencer las tinieblas, quién va a vencer esta oscuridad, ¿no? Entonces, no es solamente eso, sino que es la principal de las luces, el conocimiento. ¿Y por qué la Edad Media ve tan mal a Prometeo? Y empiezan, o sea, vuelven a lo que la misma configuración de Hesiodo, ¿no? Al principio del principio. Porque la persona que sabe sufre más y es mejor que no sepa nada. Esa configuración de que nosotros no tenemos la posibilidad de acceder al conocimiento es algo mucho de la Edad Media, por la jerarquía de la sociedad, por cómo se está construyendo el conocimiento. Se piensa que este tiene que quedar en un privilegio, en unos pocos, ¿no? Y obviamente se desecha la posibilidad de democratizar el conocimiento. Entonces está siempre eso del Quijote ahí, que si yo leo mucho, me voy a volver loco. Si yo estudio mucho, ¿no? Me voy a aislar, voy a quedar solo, no me voy a poder integrar a la sociedad, porque obviamente yo voy a ser más crítico. Entonces, al ser más crítico, entonces yo de alguna manera no entro. Y si yo accedo a toda la filosofía que tiene el poder, yo puedo terminar pensando en contra de ese poder. Entonces, ese es el problema con Prometeo. Prometeo no es solamente una metáfora, sino que es la realidad. En el fondo, si yo pienso, por ejemplo, yo tengo muchos alumnos a través del tiempo que uno me han dicho, pero ¿para qué sufrir más? Para qué leer si uno va a sufrir más? Pero ¿por qué de repente los UTP o los directores o todo se te vienen como criticando ciertas cosas? Porque si tú le das más herramientas a la persona, puede al final terminar criticándote a ti mismo, ¿no? Al colegio, al país. Entonces, eso lo sabe el conocimiento. Se sabe que saber es poder. Entonces, en el fondo, la Edad Media trata de tender esa cosa negativa y se configura con la Reforma Protestante también a Prometeo como un hereje. O sea, para más remate. Aquí es interesante porque tiene todas las connotaciones positivas, pero después tiene todas las connotaciones negativas. Y ya cuando, ¿qué pasa con este químico loco, ¿no? Que se atreve a ser una criatura distinta? Es un químico, ¿no? Un estudiante, Víctor Frankenstein. ¿Qué pasa con él? Que se está yendo de los límites, se está saliendo de los límites. Y por lo tanto puede volverse loco rápidamente, ¿no? Y esa es la manera que tiene el poder, ¿no? El poder también, digamos, real, para poder contener que ese conocimiento no sea democratizado. Entonces, todas estas cosas que uno lee también le sirven para ver cómo el poder está configurándose ahora o estableciéndose ahora. Por ejemplo, hace poco vi una discusión entre entre Camila Vallejo y Charper, creo, y en relación a la reforma tributaria, y lo estoy viendo así como entre medio porque estaba en esto, y Charper dice, pero ese es un Frankenstein, ¿no? Entonces, a raíz de la reforma tributaria que está proponiendo el PC. Entonces yo dije, qué loco. O sea, el gesto, es decir, lo prometeico, cuando ya se adjetiva, ¿no? Digamos, el Frankenstein, ya cuando de alguna manera yo lo sustantivo y lo establezco como algo importante, quiere decir que yo ya estoy configurando con eso, esa metáfora implica muchas cosas, ¿no? Lo que hace digamos, el personaje aquí principal, que es un químico, lo que hace es juntar de varios cadáveres y poder generar una criatura aplicando la alquimia, que es una ciencia anterior a la ciencia, al final, que en el fondo la ciencia actual no la considera una ciencia,
es como la astrología, ¿no? Lo que hablábamos la otra vez, y decide con estas partes de cadáveres bonitas construir una criatura que obviamente le va, con la chispa de la vida, como dice ahí Marichelle, se le va a insuflar la vida. Entonces está el tema de la creación y la criatura todo el rato ahí, sustentándose en esta posibilidad, ¿no? ¿Qué es lo que hay en Frankenstein? Lo primero que hay son cartas, está la famosa novela epistolar, la novela gótica está construida bastante sobre cartas y sobre novelas epistolares y obviamente sobre algo también que lo toma acá Miguel Serrano, pero al revés, que es el gran viaje al Polo Norte, en el caso nuestro, al Polo Sur. ¿Por qué? Porque los tipos, lo que se llama el viaje a Thule, los tipos van buscando en el Polo Norte un sistema fronterizo que me permita el paso a otra dimensión. Eh, Recuerden ustedes el famoso, todo lo que hay detrás con Milton y el paraíso perdido, ¿no? Funciona lo mismo, porque en el fondo lo que hace Milton en ese momento, y para hablar de lo de inglés, es ir a lo bíblico y darlo vuelta. Es decir, en el momento en que Lucifer es echado del paraíso, ahí empieza el canto épico, porque es una épica que es el paraíso perdido. Y ahí son como 15.000, no sé cuántos versos, ¿no? Una gran construcción que hace Milton, y va el protagonista, ¿quién es? Satán, o sea, es la locura de los ingleses también de configurar con un ángel caído, con un antecedente también de alguna manera de Frankenstein, con un ángel caído, contar la historia del que perdió, no del que ganó. Eso configura el gótico, porque en el fondo el gótico está construido en relación al bien y al mal, ¿no? Como muy de euforistas, no piensen en el Hobbit, todo eso, ¿no? Muy de bien y mal, de construcción dicotómica de la realidad, de lucha de fuerzas, ¿no? Y esta dualidad siempre está ahí. Entonces, el ángel, igual que el romanticismo, ¿no? De Rilke, el ángel como de la nada se presenta, es un ángel terrible, no es una persona cómoda, sino que es algo que te asusta. Entonces es muy interesante porque al final es una construcción que no, que hasta el momento no se había llevado adelante. Bueno, piensen en eso, piensen en lo que pasó con Mary Shelley, porque al lado de Mary Shelley se está construyendo, es la gran construcción del vampiro, ¿no? Que el vampiro sí tiene base folclórica, y ya se había llevado adelante, ¿no? Toda la construcción del chupasangre y toda esta situación de la sangre, ¿no? Y, y muy de Byron, muy de Lord Byron, ¿no? Del el héroe romántico por naturaleza. Entonces, a lo que yo voy, el gótico inglés, hay una cantidad de mujeres que entran a la historia. ¿Por qué? Qué loco, porque los padres la dejan leer y tener acceso a su biblioteca. Uno, la mayoría de los padres no dejaba que pasara eso. Incluso cuando, por ejemplo, en el caso de las Bronte, los papás son reverendos. Incluso esos tipos dejan leer a sus hijas y le pasan sus bibliotecas. Y en este caso con Mary Shelley, tiene detrás a William Golding, que es un tipo que ha construido también una novela fantasmal, que es un filósofo reconocido, ¿no? Un tipo súper fuerte para su tiempo. Harold Bloom habla de que la Mary Shelley tiene pánico de las influencias, porque tiene dos eminencias, tiene un padre y una madre terriblemente reconocidos en el medio. Pero como pasaba en ese tiempo, la Mary Shelley y mucha gente son huérfanos, porque muchos se quedan, o sea, primero yo pienso que en ese tiempo no se debió tener hijos, porque se murió mucha gente, había mucha mortalidad infantil por los partos.
sea, la gente tenía 5 hijos, 8 hijos, y para quedarse con 3 o 4 porque venía la tuberculosis y terminaba con todos. O sea, a la Mary Shelley se le murieron 2 hermanastras, se ahogó su esposo, ¿no? Percy Shelley, que es un poeta romántico, se suicida también una hermanastra. O sea, queda despoblado. Es como lo que nosotros estamos pasando ahora, de alguna manera, que todos tenemos familiares o alguien cerca. Eso era el 19. Entonces, habían lugares en Inglaterra, además, muy aislados, aunque dicen que había como un mito en relación a las hermanas Bronte, también estoy viendo como el norte y el sur, un poco como tratando de agarrar toda Inglaterra, entre comillas. Pero a lo que yo voy es que la gente funciona en grupo. En el caso de las Bronte son toda su familia, ¿no? Pintores, 3 hermanas que escriben, ¿no? Y lamentablemente sin poder salir de la familia. Imagínense vivir con nuestra familia y solamente estar ahí. O sea, tiene muy poca relación con el medio. A veces se relacionan, pero después de toda esta construcción que ellos hacen. Y en el caso de Mary Shelley, tiene al lado Lord Byron, que es su gran amigo, ¿no? Su mentor, por decir, no decir mentor, porque al final es una conversación de iguales, es una amistad intelectual, por decir así, de igual a igual. Eh, Todo es sexual también, porque a todo esto Lord Byron quedó muy pobre, arruinado desde chico, pasó mucho tiempo necesidades con su mamá también, ¿no? Solo con su mamá muy castradora, y él se va de la casa, pero tarde o temprano le llega la herencia y Lord Byron pasa a ser de George Byron a Lord Byron, porque es el sexto de una herencia, su abuelo, bisabuelo, algo así, no tenía a quien dejarle la herencia. Entonces al final él igual es perseguido por esta aristocracia, por decir así, esta realeza, y igual es perseguido por el dinero. O sea, no, como que él pasa por una etapa muy difícil, pero después él igual de alguna forma configura este exotismo, los viajes, la homosexualidad o la bisexualidad como algo fundamental de experimentación con el cuerpo. Eso tienen los románticos. Ponen el cuerpo siempre en la experimentación de las cosas, ¿no? Y en este caso, toda esta configuración del vampiro y la configuración de lo que se va construyendo en estas novelas tienen que ver mucho también con la configuración que ellos tienen de su propia sexualidad, ¿no? Que nuevamente, al igual que la poesía, se configura como una especie de pansexualismo. Yo me enamoro de la persona, no me enamoro del género de esa persona, por decirlo así, ¿no? Y entonces, en toda esta situación de mansiones y de construcciones y de grupos, obviamente influenciados también por el ambiente, porque hay una atmósfera muy fuerte por la ciencia, por el galvanismo, ¿no? Por los famosos italianos. Galvani como que había hecho experimentos con una rana para poder configurar todo este tema de la electricidad en el cuerpo, ¿no? Y, y, y eso mismo, esa misma ciencia que está afuera, ese mismo voltaje, también piensan en toda la electricidad como rebotó y fue prácticamente un milagro, todo eso rebota en Frankenstein. Entonces es impresionante cómo la escritora a los 20 años, creo que tenía 19 años, logra establecer todas esas lecturas que tiene, ¿no? Que seguro que tuvo acceso ahí en su papá, de estar tan al día en la ciencia también, de poder utilizar el relato enmarcado que se llama, es decir, como una caja china que está adentro y tú tienes las cartas, ¿no? que escribe este viajero, este aventurero, Robert Walton, y empieza a escribirle a su hermana, y ahí le dice, viene, está en el Polo Norte, y le empieza a decir lo que él ha visto ahí. Y entre ellos ve a este hombre, Víctor Frankenstein. La criatura nunca tiene nombre, pero en el fondo pasó a la historia como Frankenstein, ¿no? Y este químico entonces viene haciendo todos estos experimentos para poder lograr esta vida.
Lamentablemente, obviamente, la criatura va pidiendo no quedarse solo, le va pidiendo una compañera. Víctor Frank se resiste, ¿no?, a esa construcción. Entonces, como él no es amado, la criatura no es amada, va a causar temor y empieza a salir y empieza a matar a diestra y siniestra. Y el Frankenstein, en el fondo, Víctor Frankenstein prácticamente termina ahogado o vuelto loco por su propia construcción. Y entre medio, obviamente, también está todo la atmósfera fantasmagórica, ¿no? Lo que pasa o no pasa, la ambigüedad, ¿no? Piensen ustedes lo que genera el blanco. Siempre, por ejemplo, como que leía los esquimales que tienen como 18 tipos de blanco. ¿De dónde sacan tanto? Porque uno mira y uno distinguirá uno o dos nomás. Pero los colores, ¿cómo funcionan ahí? Eh, la dispersión o la difuminación. El blanco trabaja como con la niebla, ¿no? Trabaja eh, con la difuminación de la realidad versus el sueño, ¿no? Entonces genera un tipo de como desierto blanco, en donde todo puede pasar, ¿no? Y, y bueno, se cuenta la anécdota que fue una apuesta en 1816, un año sin verano, porque un volcán en Indonesia, en la realidad, había dejado la escoba en el clima y no tuvieron sol prácticamente ese verano de 1816. Y ahí confluyen en una mansión en Suiza, Lord Byron, Percy Shelley, la hermanastra de Percy, o sea, de Mary Shelley, y todos ellos hacen, o Lord Byron hace una apuesta a quién puede construir un relato, y el relato que más se construyó, que mejor quedó construido, es este Frankenstein, que fue hecho como por entrega, ¿no? Porque ella va construyendo la primera carta, la segunda carta de Robert Walton, y dicen que en la noche se lo iba leyendo a Percy Shelley. Sale bajo con el prólogo de Percy Shelley y no sale con el nombre de Mary Shelley. Entonces, al final, con el tiempo, se conoce que ella ha sido la autora. Como la mayoría, pues las Bronte sacaron unos poemas también y se pusieron cada una un seudónimo de hombre. Y vendieron creo que dos ejemplares nomás de los poemas de ellas tres. Y después a Charlotte, que es la gestora de las tres, se le ocurre que cada una escriba una novela. Y van construyendo Cumbres Borrascosas, que no sé si lo han leído o lo han visto por lo menos en la película. Creo que Heathcliff y todos los analistas dicen que Heathcliff es casi la construcción de Byron, ¿no? Esa persona que está más allá del bien y el mal, y que también es una especie de Frankenstein, ¿no? Tienen una cosa muy, muy monstruosa. En la novela Heathcliff es un gitano, ¿no? Siempre es un otro que me puede afectar por desconocido. Entonces, esa otredad tiene en sí la colonización, la descolonización, tiene los ojos imperiales, ¿no? Lo victoriano fuertemente ahí como un castrador, pero por otro lado la literatura haciendo como un destape de alguna manera, ya que no se podía hacer en la realidad, y haciendo como un destape, dando vuelta a los iconos fuertes de Prometeo y también dando vuelta este Frankenstein, ¿no? Lamentablemente el mito siempre es tan armonioso al final, tan socialdemócrata en ese sentido. Por ejemplo, en Esquilo, de alguna forma, Prometeo, ¿no? En el Liberado, eh, que es de mucho menor calidad, dicen, de acuerdo al encadenado, eh, Esquilo como que se arrepiente un poco, o sea, perdón, el Prometeo como que se arrepiente de lo que ha hecho y se vuelve más tranquilo, ¿no? Y eso es el mito es para control social, todos sabemos eso.
Y en Frankenstein también hay como una especie de moralidad, ¿no? Si usted se atreve a crear una nueva vida, de alguna manera tiene que estar dispuesto como a pagar un costo, porque usted ha querido ser Dios, ¿no? Ha querido ser Dios y se está yendo más allá del límite. Entonces, no es solamente la construcción de una nueva vida, ¿no? Sino que esa vida, como lo vio Marichelle ahí, esa vida es, puede exigirle al creador que le dé ciertas cosas que el creador no le va a dar, y ahí va a entrar en una venganza, en un desquite. Y eso puede cortarle la cabeza eh, al creador. Eso pasa también, pues, pasa también en Blade Runner, que es lo que hablábamos la otra vez, cuando el tipo dice, yo vi tal cosa, y por eso que es tan memorable esa escena, ¿no? Vi Orión, no sé qué cosa, y él ve las guerras, ve todo, y bueno, todo se perderá como lágrimas en la lluvia, ¿no? Y él lo que ha venido, el Nexus 6, es a buscar al padre, ¿no? A su creador y explicarle cuál es el sentido que tiene lo de él, ¿no? Porque aquí lo que está primando es el tema de la inmortalidad. ¿Cómo, cómo detenemos algo que no es detenible, por ejemplo, ¿no? Que es la enfermedad, la corrupción de la carne, no es lo mismo que muera una mujer bella a una mujer fea. Y eso lo van a ver las Brontes con Jane Eyre, que es como la construcción de la institutriz, de la nana, por decirlo así, fea, pobre, ¿no? Entonces, en el fondo aquí también se está construyendo o se está agarrando todos los estereotipos femeninos puestos ahí. Se dijo, por ejemplo, en Cumbres Borrascosas que había sido muy masculino la construcción. A todo esto los críticos lo trataron de perverso, de que le generaba temor, que asustaba, ¿no? Entonces, y después se empezaron a dar cuenta, con el tiempo se dieron cuenta, que ya no es esa persona, sino que había sido construida por una mujer. No se le, eh, ni siquiera se pensaba que esa novela podía haber sido construida, le costó mucho absorber eso a la misma sociedad. Y por lo mismo, porque había una moral victoriana muy fuerte. Entonces, yo siento que en una moral victoriana tan fuerte genera una capacidad de imaginación también muy transgresora y muy fuerte, que trata de contrarrestar toda la historia oficial, por decir así, o la convención. Y entonces agarra el mito y todo lo que de alguna manera va para atrás y lo subvierte, ¿no? Lo va subvirtiendo. Y claro, en algunas cosas va a caer dentro de la convención, pero al final van a ser tomados en la historia como un protofeminismo, ¿no? Porque, porque estas mujeres dijeron, o sea, yo no puedo dejar de escribir porque es ¿cómo se llama? No puedo dejar de hacerlo. No es algo casi como de tu voluntad prácticamente, o sea, es como el destino, era prácticamente el destino. O yo soy una escritora, hay conciencia de que yo soy una escritora, ¿no? Dijeron que las mujeres no eran pájaros, ¿no? Que las mujeres no eran ángeles, por ejemplo. ¿Y por qué estaban lidiando con eso? Porque antes de eso habían muchos poemas que decían que la mujer era el ángel de la casa. Entonces, estas mismas mujeres dijeron, no, nosotros no somos ángeles, no somos pájaros, nosotros somos personas comunes y corrientes, etcétera, y queremos escribir. Entonces, ellas mismas, las mismas Bronte, dieron estas aseveraciones fuertes, y eso era muy transgresor. Por eso que se configura la loca del desván, ¿no? Porque esa loca, que es la loca de patio también, ¿no? Pero esa loca del desván tiene que estar como en un closet, como castrada, reprimida, porque la idea es que no se vea mucho, ¿no? Porque si no puede, digamos, eh, pasarle la cuenta a todas las cosas, ¿no?
y por eso el feminismo después va a construir con las mismas inglesas, el 79, una construcción feminista que se llama eso, la loca del desván, y estas críticas inglesas van a configurar también las visiones, van a pasar todo el 19 y van a ir viendo cada novela del 19. Yo la estoy tratando de buscar a ver si están en el PDF, a ver si hay una traducción en español. Pero es interesante porque se empieza a ver el 19 ya no como algo alejado del 20 y el 21. Piensen aquí lo que también fue la escritura conventual con la Úrsula Suárez, que es una monja del siglo XIX, en donde las feministas, por ejemplo, del 20 miraban hacia el 19 y veían también la literatura conventual chilena, la de la Úrsula Suárez. Entonces, porque ya estaba Sor Juana Inés de la Cruz, obviamente, configurada, cuando ella, yo la peor de todas, ¿no? Y se escribe ese libro que lo hace Octavio Paz, o Las trampas de la fe, dicen, ¿no? Que es la gran construcción de la Sor Juana Inés de la Cruz. Bueno, nosotros tenemos nuestra propia Sor Juana, por decirlo así, con la Úrsula Suárez. Y la literatura conventual también es revisitada y se ve este protofeminismo. Claro, o tenías un padre que te dejaba leer y te dejaba ahí en la casa, entre comillas. Las Brontes tuvieron un internado, varias de ellas se murieron de tuberculosis, lo típico, y al lado de un reverendo, o sea, estaban casi como un internado, él estaba a cargo de eso, es todo un lío, y, o es meterse a un convento. Eran las dos posibilidades que se tenía, porque no había más posibilidades, o se casaba, ¿no? No había más posibilidades de asegurar una escritura. Entonces, van luchando contra ese ángel de la casa, ¿no? Porque eso les quita el cuerpo, las desmaterializa. Entonces, eso debió haber sido súper fuerte, pensando en que se les prohíbe los estudios. Ni Shelley ni Bronte tienen estudios. Nadie va y Byron sí, Percy Shelley sí, se reciben. Hay médicos alrededor, ¿no? Hay científicos alrededor y se han recibido y han salido de la universidad, entraron a los 16 años, salieron a los 19. Ellas no pudieron. Entonces, lo único que tienen es la biblioteca. Es la única posibilidad que ellas tienen de salir adelante, lamentablemente, es el padre. Y si el padre no les permite leer, no pueden leer. O su esposo, etcétera. Y no hubiéramos podido acceder seguro al Frankenstein y a Cumbres Borrascosas, que realmente, si no la han leído, léala. Yo quisiera leerla de nuevo, la leí hace muchos años, pero creo que es interesante para la configuración completa, porque Heathcliff es fascinante, la construcción de ese personaje, ¿no? Porque ahí está todo el patriarcado, todo. Y yo creo que está también todo el género, toda la configuración de los géneros. Eh, los diálogos, los discursos, está muy bien hecho, el amor, el desamor, es romanticismo, pero es tan contemporáneo ya, ¿no? Es tan contemporáneo, está tan con técnicas completamente, por ejemplo, siempre hay un narrador en primera y uno en tercera, hay dualidades, hay muchas voces que salen a pasear, ¿no? Hay distintos niveles en el discurso, espesores que uno le dice, ¿no? Entonces está todo configurado ahí, y es verdad, en todo lo que revisé, dicen un poco lo que nosotros mantenemos, que 150 años antes de que llegara la teoría literaria con los rusos a principios del siglo XX, ya existía todo, se había hecho todo en las novelas. Lo que pasa es que viene la teoría literaria y se vuelve como ciencia, entre comillas, o se quiere profesionalizar, y va hacia atrás a estudiar todas estas novelas, sobre todo las del siglo XIX, y empieza a ver que todo está ahí, todo ya está hecho. Claro, porque yo pensaba, qué interesante, porque supongamos Robert Walton está escribiendo una carta a la hermana y dentro de eso está la historia, en algún momento me voy a encontrar con la historia de lo que Robert Walton vio en el Polo Norte,
que tenía que ver con este químico que ha enloquecido de alguna forma, que es Víctor Frankenstein. Y él viene de vuelta, obviamente, Víctor Frankenstein en el meollo de la trama, en el fondo de la trama, cuenta lo que le ha pasado, cómo construyó este ser. Y ya no es el homúnculo, es lo más parecido al golem también, lo que hablamos, ¿no? Pero hay algo, el golem apenas habla, es un mayordomo. Ya estuve revisando a Alberto Magno y otras personas para Celso, porque todas esas cosas aparecen en Mary Shelley, o sea, maneja un montón los alquimistas, el ocultismo, todo eso. Lo que para ellos en ese momento era ciencia, pero lo que pasa es que está el galvanismo, la electricidad, todo eso lo que nosotros configuramos como ciencia, y lo que hace la tipa es mezclar lo antiguo con lo nuevo. Eso es lo loco, ¿no? Y genera este monstruo de alguna manera. Pero ella maneja todo esos discursos científicos. Entonces va configurando esos seres. Po. No lo podría haber hecho si no hubiera sabido lo viejo y lo antiguo, ¿no? O sea, lo viejo y lo nuevo. Y así configura una construcción que en el fondo se va a dar cuenta que más tarde la crítica hablará de un relato dentro de otro relato, dentro de otro relato, y en algún momento se le pondrá el nombre del relato enmarcado, ¿no? Y, y esa construcción que parecía ser muy fácil, no era tan fácil, y en el fondo también configurará las voces, uno sabe las voces que empiezan a sonar en distintos lados, ¿no? Y ya entonces configura una atmósfera. Lo que iba, que el golem es un mayordomo que obedece ciertas cosas, obedece, digamos, como funciones instrumentales del lenguaje, barre, ¿no? Y nada más, pero casi no habla, y en el caso de Frankenstein no. Frankenstein es un monstruo locuaz, elocuente, es un monstruo completamente basado en la palabra. Y entonces también tenemos un monstruo raro, porque el monstruo Frankenstein no está prácticamente descrito en la novela, pero sin embargo está su discurso, y su discurso es los discursos. Es el discurso de la criatura frente a su creador, que al principio está muy bien, pero que después empieza a sentirse cada vez más incómodo. Entonces, se va humanizando, todos dicen que se va humanizando la criatura y se va bestializando el creador. Eso pasa también en Blade Runner y en otros lados. O sea, tú te sientes como mucho más cerca de la criatura que está construida que del creador. Y es más, empiezas a ver que lo salvaje está, o la barbarie está ahí, en el ser humano, no en lo que fue creado, a pesar de que este monstruo sale y empieza a matar a todo el mundo, tú entiendes que se siente solo, entiendes que no tiene a nadie, que no va a encajar nunca, que es igual que Prometeo, ¿no? No está aislado y está sin puentes. Entonces te conmueve ese tipo de personaje. Y eso es lo terriblemente transgresor, porque es tan ambiguo todo, por eso que la novela se vuelve contemporánea y sale ya del romanticismo. Y Frankenstein es más conocido en la realidad, que ya todos dicen, que la misma autora. Prácticamente mata a su propia creadora, porque él, Frankenstein ya tiene vida propia. Se ha relacionado igual que el golem con la tecnología, ¿no? Se ocupa así como lo que hemos hablado entre los diputados, ¿no? Cuando es algo que está contrahecho, grande, mal hecho, eh, algo que yo no entiendo. Y esto desconocido, fascina, pero también asusta y genera terror. Y eso es lo interesante, que
en el tiempo que fue recepcionado Frankenstein, generaba ese terror. Ahora no, po, ¿me entienden? Porque después de Lovecraft, del terror cósmico, después de todo lo que se generó con la fantástica, con la ciencia ficción, con lo fantasmal, ¿no? Los parámetros de lo que la persona siente terror son mucho más altos, son mucho más altos que en ese tiempo, en donde yo creo, bueno, yo creo que ahora va a resurgir un poco eso porque están en una situación parecida a la nuestra. Así como la tuberculosis está arrasando con ello, nosotros también estamos siendo arrasados por el COVID. Entonces, probablemente, cada cierto tiempo van a venir todos estos ciclos, ¿no? Más apocalípticos, como veíamos la otra clase también, ¿no? Ya, a ver, son hartas cosas, pero hay algo importante. Para que se configure la novela contemporánea, y en este caso el romanticismo genera esa novela moderna, por decir así, pero la que va a dar el piso, digamos, para la contemporánea, es importante que uno se vaya alejando del mito de alguna forma. Se generan otros mitos, porque se ha dicho que solamente la mitología antigua ha generado mitos, pero también aquí vemos cómo se generan otros mitos, a pesar de que hay una relación cultural, pero ya se ve, digamos, los escritores generando otros mitos distintos. Es que se habló del giro, así como después se habla del giro visual, ¿no? Se habló en el fondo el giro hacia el signo, o sea, hacia el lenguaje mismo, ¿no? En ese tiempo moderno de romanticismo, ¿no? Y acá hay algo del lenguaje que es súper importante de ver, que hay siempre dos categorías que han estado luchando y que yo creo que van a seguir luchando hasta el fin como de la humanidad, que es la forma orgánica del lenguaje que la estableció Humboldt, que es como, es innato el lenguaje. Por ejemplo, a Frankenstein casi nadie le enseña a hablar, ¿no? Es innato, viene contigo, ¿no? Es lo orgánico, así como la filosofía naturalista, ¿no? Eso es muy interesante, o en el fondo la mecánica del lenguaje. Y creo que en eso también hay una configuración, no sé si ustedes lo ven, pero es la alquimia, ¿no? Y también relación con la ciencia o la química, la física, la anatomía, ¿no? O es orgánico y es innato y está como insuflado por una divinidad del alma, etcétera, ¿no? Pero el lenguaje ya está con nosotros, o ya viene, ¿no? Como una estructura, ¿no? O dentro de nuestra estructura, o hay una forma mecánica, ¿no? Que yo tengo que aprender, que es la postura también que estableció Descartes y que muchos después volvieron a retomar, ¿no? Y creo que ahí está la gran pelea por el lenguaje. Y esa pelea por el lenguaje igual da piso a la filosofía naturalista frente a otro tipo de filosofía que piensen ustedes en el filósofo de la sospecha, ¿no? Que ya van en contra de esa filosofía naturalista, ¿no? En que no todo es innato, no todo viene de arriba, no todo es como pensaba Platón. Entonces, la gran crítica a la metafísica, después la crítica a la fenomenología, ¿no? Entonces, de alguna forma hay una gran pelea, ¿no? Por el campo que está siempre en disputa, de dónde y cómo se construye el conocimiento. Y bueno, ahí el monstruo sirve porque es el límite y el exceso, ¿no? Yo me salgo de ese límite, entonces el monstruo se me va. Y en el fondo ya yo le di una palabra, entre comillas, no le di, sino que él tiene la posibilidad de ser seductor, de ser locuaz, de pensar por sí mismo. En el caso del golem, no tiene la posibilidad. Y es más, el Praga, digamos, el judío ahí, ¿no? El Gerson Cholem, lo que hace es en el golem equivocarse en la palabra, ¿no? Que le coloca ahí en la lengua, o arriba de la lengua,
y no pone una letra, y entonces una cosa significaba la vida y la otra cosa significaba la muerte. Y ahí está el problema. O sea, en la construcción nunca deja de depender el golem del creador, pero Frankenstein no es un... Al contrario, él tiene la capacidad enorme de poder generarle y dejar aislado completamente y loco a su creador. Y entonces se ha vuelto mucho más complejo. Y en ese sentido yo creo que ahí hay una mucho más complejidad, más ingenio, más imaginación con el tema del monstruo. Y por eso también ha trascendido tanto. Como que han habido muchas como apropiaciones de este como gran símbolo, de alguna manera, que ha trascendido el tiempo. Y eso, es interesante porque no tiene una intervención divina. Entonces ya hay un cuestionamiento a la divinidad y todo se está poniendo en la ciencia antigua y nueva, en la alquimia, que podríamos criticarla, qué sé yo, pero recuerden ustedes que Paracelso había sacado, fui a ver que sacó un montón de cuestiones que para eso era ciencia. Los tipos, por ejemplo, el médico que tenía Lord Byron había hecho una tesis doctoral en fenómenos paranormales. A finales del siglo XVIII ya estaba la sociedad de fenómenos psíquicos o paranormales. Se cree en los fantasmas, se cree, se los busca, hay una configuración súper fuerte de lo fantasmal. Entonces, y eso se estudia, van a estudiar cuestiones así. Y entonces, claro, nosotros lo vemos como algo como algo, uy, qué loco, que no es ciencia, pero es como la astrología, ¿no? Que es lo que veíamos que está volviendo también y se está relacionando con otras cosas y hay que ir viendo todo eso derroteros. Entonces, yo terminaba acá de que en el fondo Frankenstein no es solamente eso, sino que es el Fausto, el Golem, toda la construcción de Prometeo, obviamente, es el Narciso, pero no el Narciso, sino que el anti-Narciso. Frankenstein no puede mirarse porque es feo. El Narciso, según el mito, se mira en el reflejo, ¿no?, del pozo, y la belleza hace que él se lance a las aguas y se pierda, ¿no?, se diluya, y se doble la belleza ahí, ¿no?, el doble. Pero en este caso Frankenstein no puede mirarse porque es feo, se miraría en su propia fealdad. Y el anti-Narciso es prácticamente el antihéroe, después de la novela contemporánea. Por eso es que es tan importante. Es el que perdió todo, el que ya perdió, el que ya viene perdiendo, ¿no? Porque recuerden que todavía está esta cosa de que lo feo es satánico, lo feo es el otro, el indio, el negro. Fue configurado Frankenstein así, muchas veces. Y como la costura, ¿no? Que se vea la costura, recuerden eso como por el revés. Claro, el imbunche, claro, y recuerda que el imbunche tenía cosidos todos los hoyos, que son 9, nosotros tenemos 9, ¿o no? 9 orificios en nuestro cuerpo, o 7, no me acuerdo. Pero bueno, esos 9 tienen que ser cosidos. Entonces, así yo me quedo ciega, me quedo muda, ¿no? Y el imbunche, el que está cerrado sobre sí mismo y que lo trabajó Donoso también en El obsceno pájaro de la noche. Eso es un imbunche. Cuidado, porque el imbunche también está relacionado con las institutrices o los nanos, o en este caso Donoso con Peñalosa, ¿no? Con el mayordomo, el que sirve, porque no habla. El que sirve solo me sirve, no habla, no tiene derecho a réplica, no tiene voz y nada, y por eso es tan terrible que le sirvan a uno, porque es como si uno viniera, como que cuando te están ordenando las cosas o cuando te están sirviendo y todo, como que viniera eso que ya está cancelado. ¿Me entiendes? Entonces, por lo menos a mí me genera una cosa rara, como no estoy acostumbrada. Y sí,
Es nuestro imbunche y está relacionado también con las leyendas y los mitos mapuches y con todos los mitos folclóricos de todos los tiempos, de todos los tiempos. Bien, es súper importante aquí que nosotros veamos la arquitectura nuevamente como el lenguaje del poder, que ustedes lo pueden revisar igual, que fui a revisar todo lo que fue el gótico, y es súper interesante que todo se empieza a descorporizar, o sea, la catedral gótica se empieza a como toda la construcción gótica es siempre por afuera, ¿no? Se saca, sale del románico, que es como esa piedra fuerte, ¿no? Y que no tiene mayor, digamos, construcción estética, a esta cosa vertical que va hacia arriba, pero lo que todos sabemos, pero lo que me parece súper importante es que aquí en el gótico hay una construcción de la sociedad ya, una construcción también del espacio y del tiempo. No es solamente una corriente, un estilo artístico, sino que la catedral se transforma, no es solamente refugio, también es ideología, fuertemente. ¿Por qué? Porque se pierde la gravedad, se saca toda la estructura de las catedrales y se las tira afuera, ¿no? Y todo lo vertical de alguna manera se construye, obviamente sabemos en esa ascensión hacia arriba, pero lo que quiere hacernos sentir la catedral gótica, y que estuve revisando varias, es que cuando tú entres, ¿no? No tengas gravedad, no tengas tierra, sino que de alguna manera tú vivas una experiencia sensorial trascendente. Entonces ustedes recordarán que el año pasado, no sé cuándo, una catedral en París ¿cómo se llama? Se incendió y fue terrible, ¿no? Y después se pidió dinero para la reconstrucción y salió, digamos, la gente que tenía mucha plata en Francia a poder reconstruir rápidamente. Bueno, porque se va esa sensación tan de clase, ¿no? De lo trascendente. De hecho, ahora ustedes pueden ir a la de Chartres, qué sé yo, hay visitas virtuales. Se construye eso como una atmósfera. Y eso genera una cuestión que yo veo aquí en la guzmanización que le digo yo con Guzmán, con el tema de la batalla de Chile, no, pero con la nostalgia de la luz, con el botón de nácar, ¿no? En este momento se construye la metafísica, o por decir la estética de la luz, ¿no? Los vitrales, ¿no? El rojo, el azul, da una configuración, una atmósfera. Entonces, eso es interesante, cómo no es menor cómo se va construyendo este sentido del tiempo, del espacio y de las sociedades. Porque piensen ustedes, estas catedrales que fueron construidas en siglo XII, XIII, con una pobreza abismante alrededor, y sin embargo, esto con canteras que milagrosamente encontraron alrededor, toda una configuración ideológica. Entonces, no creo que haya que verla de una manera tan estetizante, sino que también entender que tiene una configuración política, que el gótico es político. Eso es lo que estoy tratando de decir. Lo que yo veo, lo que yo veo es que ahí está una estética y una metafísica de la luz. Y que si yo veo la luz en la poesía, por ejemplo, cuando yo veo la sola palabra de la luz, yo empiezo a ver toda la hilvanación de las cosas. Porque lo que yo, como mujer, no quiero encontrarme con el ángel de la casa. ¿Me entiendes? No quiero encontrarme con la luz que da vuelta por ahí frente a las cosas. Le exijo más a una poesía porque esto ya se hizo y ya se hizo bien. Entonces, el vitral en sí mismo también fue configurado desde la manualidad con los artesanos y todo lo que ustedes puedan ver, pero en una teoría del color, que también es romántica. ¿Qué genera el rojo? ¿Qué genera el azul? A todo esto son los primarios, ¿no? ¿Qué genera cada color al interior de esta atmósfera? Entonces, la configuración, la visita a una catedral debiera llevarnos no solamente a ver el estilo, sino que la producción de un espacio y la producción de una sociedad en función de ese espacio. ¿Y para qué?
para que sirva por lo menos todo esto, por lo que ha pagado mucha gente, de que el conocimiento también sirva para poder criticar justamente a los que de alguna manera han generado este tipo de conocimiento. Entonces me generaba mucha sospecha todo esto también de la técnica al servicio, como siempre, de una estética religiosa, ¿no? Y de nuevo, se da la sensación orgánica más el mecanismo abstracto, ¿no? Yo quiero tener una atmósfera celestial y todo eso, pero en relación, o sea, quiero tener un mecanismo abstracto, una atmósfera celestial, pero siempre con esta sensación orgánica, ¿no? Y estas dos cosas es Frankenstein. Frankenstein es eso, es de alguna forma una concepción de una creación otra. El Gabriel se tiene que ir. Con el tema de no dejar de lado la carne, de no dejar de lado digamos, estos fragmentos de cadáveres con los que se arma otra vida. No sé, eso me parece mucho más interesante que la historia en sí misma, sino que qué vamos a sacar de alguna manera de todo esto, ¿no? ¿Qué vamos a sacar cuando visitemos a Frankenstein, o cuando veamos el gótico, o cuando podamos ver lo que hicieron las hermanas Fronte? ¿No? ¿Qué hacemos con Inglaterra? Porque a todo esto no hay posibilidad de ver Inglaterra sin la reina Victoria y todo eso, sin el imperio, los ojos imperiales, ¿no? No hay posibilidad tampoco de ver Inglaterra sin toda la construcción de la novela y después de las películas, de Frick, que hablábamos de los fenómenos, ¿no? No hay posibilidades, ¿me entiendes? Entonces ahí hay una configuración que nosotros tenemos que hacer. ¿Saben por qué? Porque también tenemos una fuerte inmigración inglesa, por algo Gran Bretaña, ¿no? Sobre todo aquí en los puertos. Eh, entonces, de alguna manera eso anda dando vuelta ahí con los diarios también que hubo en inglés o ingleses, ¿no? Y esas configuraciones que tenemos hasta ahora, ¿no? Por algo vamos a la iglesia anglicana y ahí tocan, tú sabes que tocan, ¿no? En el Cerro Alegre cada cierto tiempo. Entonces, es súper interesante ir hilvanando un poco todo este conocimiento con lo que está pasando ahora y con las huellas o los vestigios que todavía existen y reflexionar por qué pasó esto y qué relación tiene con lo que está pasando ahora. Ya es la configuración de la mitad del siglo XIX, como que ya nos escapamos un poco bastante del siglo XVIII. Entonces, si ustedes ven, nos quedan solamente como 50 años para llegar al 20, más o menos, medio siglo, qué sé yo. Que es la configuración de los franceses y la configuración un poco de los rusos. Lamentablemente, yo creo que vamos a tener que ir como mezclando todo, o sea, si tuviéramos que hacer solo latinoamericano, tendríamos que volver a hacer todo nuevamente e ir salpicando de algo latinoamericano, como en el caso de Sor Juana, o del Popol Vuh, o del Chilambalán, por ejemplo. Pero eso también me gustaría poder hacerlo a raíz también del siglo XX, que lo podemos ir como tirando clave o agarrando anclaje hacia atrás. Siempre se puede hacer eso. Ya, díganme algo. Ya, Lalo. Javier. Estaba pensando todo el rato en el tema está haciendo una diferencia entre el patriarcado y el machismo. Porque el machismo puede ser el lenguaje, puede ser la cara fea del patriarcado, pero el patriarcado puede ser súper amable también. Sí. Y presentarse muy bonito. Sí. Entonces es interesante eso que tú planteas como lo ideológico en términos de la forma, que pueden ser Yo muy creo que lo más atractivas, muy peligroso es atrayentes. bonito, porque el patriarcado Claro, atraviesa a las mujeres y atraviesa también a los niños. El patriarcado sostenido por claro. todos nosotros no es una cosa de Sí, género.
O sea, sí, pues, no es de hombre o mujer. Pues eso yo siempre digo que al final de cuentas, si uno ve la historia en concreto, el machismo se regenera, o el patriarcado se regenera en la casa con la mamá, hasta por lo menos hace 20, 30 años atrás. Y el papá está afuera de la casa, por tanto uno podría decir, tal como tú decís, no es un problema de hombre o mujer. Pero yo Pero es que la ausencia también lo que sí marca, me. porque, por ejemplo, yo tenía a Sí, mi sí, amiga. porque además yo. Pucha, no se puede hacer, por ejemplo, si llega el papá, nosotros no podemos hablar, tenemos que estar acostados. Eso marca, po. Sí, Como la presencia de la sí, ausencia, sí, ¿no? sí, pero es parte del relato de la mamá, a eso es lo que me refiero. Sí, po. Pero sí, o sea, porque además si los papás eran autoritarios, de eso no tengo la menor duda. Pero te digo, o sea, lo que me refiero es que efectivamente no tiene que ver con hombre y mujer, sino que Otra tiene vez. que ver, o sea, sí tiene que ver con hombre o mujer, pero no es lo central, digamos, porque es una construcción ideológica que atraviesa hombres, mujeres, qué sé yo. Y me llama la atención esto de la escritora, Sí, porque cuático. de alguna manera uno puede ver que ahí hay fundamentos súper fuertes, concretos, bastante más poderosos que cambiarle una letra a una palabra respecto a lo que es el feminismo y a las luchas concretas, digamos. ¿Sí? Sí, porque además, Eh, imagínate que de Cumbres Borrascosas se dijo que era muy masculino. O sea, ni siquiera tomando en cuenta de que lo había escrito una mujer, se señaló como algo masculino, como que Heathcliff estaba realmente, era un monstruo, po. O sea, él parte muy bien, pero después se vuelve en contra y atormenta, ¿no? Porque, pero aparte un gitano que viene de afuera, que tú no sabes de dónde viene, o sea, no hay nada inglés que no configure al extranjero como un monstruo, nada. Eso nosotros lo veíamos con la Michelle Prime, que es mi amiga que viene de inglés, ¿eh? Y se ¿Ya? dedica a verlo, ¿cómo se llama? Los diarios y todos que salieron acá en Valparaíso, y esa es su tesis doctoral. Y, y siempre se va configurando un otro. Entonces, ese otro siempre va a ser africano, indio, Sí. en este caso un gitano, ¿no? ¿Por qué? Porque están los miedos antropológicos, ¿no? Los miedos que de alguna manera también tú los ves ahí en la nación. Sí. Entonces, tomar eso y tú darlo vuelta también, pero además tener esa conciencia de escritora de decir, yo no soy un pájaro, porque a todo Sí. esto la mujer la transformaron en eso, en ese ángel, Sí, pues en algo angelical, la- casi intocable, como etéreo. claro, y el Quijote era romántico, po. El Lord Sí, Byron era configura el Don Juan, es un seductor. Entonces claro, yo me tengo que dar con una piedra en el pecho porque son amables, porque claro. seducen. Pero el problema no es ese, pues el problema es lo que nosotros hablábamos en la universidad, que la amabilidad no es suficiente. Y que mucha mierda, por decir así, viene envuelta en papel de celofán, Sí. ¿no? Bueno, Entonces, esa es la catedral gótica para mí. O sea, para mí, sí, sí, donde es muy bonito y todo, y sí, nosotros que como que tenemos un grado a nivel de instrucción, se supone que somos estetizantes, ¿no? Y que debiéramos claro. solamente ver esa parte, pero es que está la otra, está también las otras cosas en juego, como que se nos pide, creo que a los hombres de ahora están mucho más exigidos, porque ya todas las cabras saben que la amabilidad no es suficiente. O sea, yo creo que es interesante ver que el avance también tiene que ver con el hecho de asumirse como sujeto, como sujeto en sí, digamos. Eh, y romper lo que son las eternas, lo que se espera de uno, que es la sociedad lo impone, digamos, que son estas catedrales, estas ideologías muy vistosas. Sí, yo creo que por eso a mí me llama poderosamente la atención lo de la escritora. Me- Sí, pues yo porque recordaba, bueno, son varias, son las hermanas, ¿cómo? son varias, porque por ejemplo en el Sí, caso de las Bronte son Charlotte Bronte, son ya, Emily Bronte y Anne Bronte, son tres, ya, y las tres construyen cosas súper buenas que por ejemplo la institutriz por antonomasia la construye Charlotte Bronte, Cumbres Borrascosas,
una construcción de amor y desamor donde el género es fundamental, también la construye Emily Bronte, y Anne Bronte construye otra que se llama Agnes, no sé cuánto, se me olvida, pero está todo construido en una sujeta o sujeto. Está todo Sí, como construido en un un personaje, personaje, claro, loco, sí, en claro, un personaje, pero ese personaje tiene un rol, por ejemplo, la institutriz, ¿no? Y yo pienso en la claro. nana y es eso. O sea, la Sí, institutriz ha sí, sí, dado vuelta, claro, porque ellos ven en Inglaterra, ¿no? Si la mayoría de ellos se queda huérfanos, porque la mayoría de las personas, de las mujeres, mueren en el parto y también los niños mueren, como es en el claro, 19, tiene que haber alguien ahí, mujer, que cuide a claro. esos niños. La institutriz. Claro, o una tía o Sí, sí, alguien que de alguna manera viene o una madrastra, ¿no? sí. Y está ese tema también con la Mary Shelley, que la Mary Shelley, el papá se vuelve a casar, entonces ella ahí se va porque siempre se vio, ¿no? Como la madrastra, como en el cuento así como de terror. Entonces, tiene una construcción también muy fuerte con la madre ausente, o sea, Ujú. son huérfanos ellas son huérfanos de madre, y como buen romántico, en el caso de Mary Shelley se enamora de alguien casado, de Percy Shelley, la mujer de Percy Shelley se suicida, y ellos se van a dar vuelta a Europa, ¿no? Y configura toda una tragedia eso. O sea, no solamente escriben románticamente, sino que viven románticamente. Porque el padre con eso ya no quiere saber más de ella. Después con el tiempo se abonaron, pero no quiere saber más de ella porque obviamente va contra la moral y contra todo. Eh, y entonces las hermanas Bronte, en una situación bastante como claustrofóbica, prácticamente no salen de su casa. Son cuatro, creo que eran seis hermanos, se murieron dos, cuatro hermanos más el reverendo. La mamá muere cuando ellos también nacen, entonces todos huérfanos y quedan metidos en una casa seis personas que se van volviendo locas y el que sobrevive es el papá, en la realidad. Y pasan muchas cosas porque se mueren de tuberculosis, hay suicidio, porque es todo muy claustrofóbico. Y las novelas que producen son así también. Entonces son prácticamente una tragedia. Pero lo interesante, igual que Shakespeare y el Quijote, es que sacan las cosas más terribles, las mejores también, pero las más terribles también de la humanidad. Y pienso en Casa Tomada de Cortázar, que son hermanos, en una situación muy, en ese amor de hermano, ¿no? Que siempre está al límite del incesto. Entonces, porque terminan enamorándose De de su propia transgredir la familia. regla, ¿Mm? claro. Transgredir la regla. Porque es que no tienen otra cosa, eso es lo que pasa con los Brontes, porque se empiezan a enloquecer tanto, porque no tienen Claro, relación con el afuera. Y quedan tan metidos como estamos nosotros con la familia, pero ellos por muchos años, por mucho tiempo, que cuesta ¿cómo se transforman en un mito prácticamente también, claro. se transforman en un mito. Hay muchas cosas que no son reales, pero que se construyen en un mito, no estaban tampoco tan aislados en ciertas ciudades, pero ellos como familia, No te escucho. que ellos se dice que estaban aislados el lugar Howard, que es, pero se dice que no, que llegó la revolución industrial y que el pueblo no estaba Ya. completamente aislado como se dice. Pero al final, ellos estaban aislados en el sentido de que por muchos años no salieron de esa casa y no establecieron relaciones con otras personas. De ahí, o sea, a excepción de los vecinos, algo así, pero en general era Claro. una casa de piedra campesino, no es como lo han mostrado como una gran mansión, sino que pasando muchas precariedades con todo lo que implica el 19, que te podías morir en cualquier momento.
Y si tú te quedabas embarazada, era prácticamente la muerte, porque no estaban las condiciones sanitarias. Sí. Entonces, esa mujer escribe desde la huerfanía absoluta y un problema como la Estela Díaz Barín acá. Estela Díaz Barín perdió como 2 o 3 hijos. Cuando uno pierde un hijo, yo pienso así, 2 o 3 hijos y empezáis a perderlo y ves que todos lo están perdiendo y todo. Hay una sensación también, bueno, y a veces en el caso de la Mary Shelley le quedó solamente uno, y yo digo, uy, qué terrible para ese. Y a la Estela Díaz Barín también le quedó solamente uno, porque ¿qué hace la mamá? Lo fagocita. Y esa gente, igual que Rodrigo Lira, termina muy esquizofrénico. Eso pasa. Se genera el doble de la esquizofrenia, la mamá agarra y fagocita al hijo y el hijo también. Y prefiere ser dependiente y no crecer. Entonces a mí me daba mucho miedo eso. Me daba miedo eso cuando veía a mis amigos que eran como únicos hijos y estaba la mamá ahí. Y a mí también me daba miedo con la Valentina por el ser hija única y todo. Pero funciona, en la literatura como que te lo muestras y te genera ese grado como de lo que pasa, como dicen en la esquizofrenia, cuando la mamá queda con un solo hijo y los otros se han muerto, que es lo que hace con Lord Byron también. Ella, ¿qué hace la mamá? Todo lo negativo del padre, porque era disoluto, libertino y todo, se lo traslada al hijo. Entonces lo quiere sobreproteger, pero además lo humilla, lo niega. Entonces Lord Byron se transforma en un demonio. Él se consideraba un demonio, se casa y todo, y dice siempre que él es disoluto, un demonio. Entonces donde llega va a disolver todo. Tiene una capacidad sumamente fuerte, destructiva, ¿no? Y genera el gran Don Juan inglés. Po. Entonces, esa capacidad que tienen los hombres también para poder construir algo y después destruirlo y arrasar, ¿no? Como que se llevan por delante las cosas. Y lo que me carga de todo esto es que siempre la mujer como víctima, como débil, como persona arrasada y todo. Y el gótico lo bueno que tiene es que tiene varias mujeres ahí que tú podéis poner por lo menos como ejemplo. O sea, que sí construyeron una novela, que sí está ahí con la luz y la sombra de las novelas. ¿Cachai? Eso. El Javier. Tengo todos los Sí, apuntes, así que me voy a dedicar a escanearlos. fantástico, fantástico. La verdad es que para mí es un aprendizaje completo. O sea, yo ya no solo me significa agregar conocimiento, tengo que abrir un cuaderno en blanco para ir registrando todo esto porque son espacios de pensamiento que nunca los había conocido, había abierto. Estas interpretaciones y cómo se va produciendo este tejido de interrelación entre las élites, en este caso intelectuales, que se entremezclan con las élites, eh, digamos, del poder, Sí, cómo se van preservando y cómo eso se van haciendo como patrones de comportamiento y todo el tema moral, ético. Así que yo me entretengo y aprendo como mono. No tengo más comentarios. Oye, Javier, y que yo pensaba que, por ejemplo, yo vi hartas cosas, entonces yo decía, pucha, transmitir como el resumen de la historia, yo creo que cada uno tiene que leer el libro. Pero en el fondo yo decía como que eso me resulta mejor, como transmitir como un espacio de pensamiento, o sea, ¿para qué sirve esta novela ahora? Esta creación, eh, por cómo sirvió ahí en ese momento, cómo lo ha visto la crítica después, y de un punto de vista teórico también y todo, y cómo lo podemos ver ahora, como claro, como dices tú, un espacio de pensamiento, pero todo lo demás, la historia, la novela y todo, claro, eso quedará para cuando uno lea las obras, que yo no todas las he leído, o releerlas, porque a veces uno se queda con una cierta atmósfera, pero en el fondo no se acuerda de casi nada.
O sobre todo ver las primeras páginas, que a veces yo digo para ver el gesto nomás, el gesto de ciertas cosas, ¿no? Cómo se ocupó la carta, por ejemplo, era súper importante. Pero, pero al final, todo lo demás quedaría solamente a nivel de historia o de anécdota de los personajes. Entonces, eso cuando yo voy viendo cómo hacen las cosas, yo digo, sí, pero esto tiene algo más. ¿Qué me querrá decir? Y yo creo que lo que yo logro ver es lo que les transmito a ustedes, pero yo creo que hay muchas cosas que no logro ver. Entonces, por eso Pero que si uno va to- volviendo, po. Va volviendo, va volviendo. claro. Yo pienso que esto es como viajar, ¿no? A mí me ha tocado viajar harto y visitar algunas veces ciudades una vez, otras muchas veces, y cómo uno va encontrando otras dimensiones, va viviendo otras experiencias, de repente cuando tú ya vas por más veces, te encuentras con... ya con participando en celebraciones, en fiestas, algunas religiosas, que van dándote otra dimensión. Entonces, lo interesante que tú nos estás dando en este tema es que aún sea un gesto, aún sea como una parcialidad, nos abre los anaqueles. Yo pienso que el conocimiento uno lo va almacenando así, yo me lo asocio mucho al mundo computacional, ¿eh? Uno va metiendo los conocimientos y tiene que ver con esta que yo te hablaba la otra vez de la andragogía, que uno va haciendo un filtro, va haciendo un análisis crítico de lo que va recibiendo y lo va almacenando con cierta connotación, con un cierto valor. Y esto, obviamente, cuando uno abre un libro y ya tiene una mirada, tiene esta información, puedes lograr penetrar en forma con Mejor, mucho mayor interés. O sea, es sí. como ir a una ciudad cuando ya tú conoces a alguien, cuando has leído. Yo me ha pasado anécdotas así. Antes se viajaba mucho con la guía Michelin. Y Mm. yo me las leía y las digería antes de visitar la ciudad. Entonces, en una oportunidad entrando a Florencia por primera vez en un bus en que nos habíamos quedado en Pana y con mi hermano y mi mujer le habíamos ayudado al chofer a arreglar el bus porque si no nos quedábamos botados. Está, eh, fuimos solos en un bus grande porque ya los otros pasajeros lo habían embarcado en otro bus y entonces yo me senté adelante, agarré el micrófono y le digo, buongiorno, señores y señores, nos somos arribados a Florencia, al río Arno, y me pongo a hablar lo que había leído de la guía Michelin, y a repetirlo así en un español italianizado, y el chofer no, oye, se mataba de la risa, porque estaba sorprendido entre que yo sabía mucho del tema y esta forma de hablar así. Así que yo cada vez que me leía tenía esta guía anterior, disfrutaba y profundizaba mucho más y por supuesto sabía más en qué puntos fijarme, No, qué y eso tiene visitar. que ver con un capital, lo que dicen capital simbólico, po. Y a mí me pasa, por ejemplo, acá que revisé un montón de ciudades que no conozco nada y pienso y digo, uy, qué loco, porque si ahora fuera, serían completamente distintas. Por ejemplo, en el caso de Cumbres Borrascosas está el páramo de Yorkshire, por ejemplo, y empecé a revisar las imágenes y todo, y cómo para ellas fue súper importante siempre ese páramo. Y yo conocía los otros páramos, pues los latinoamericanos. Yo no conocía ese páramo inglés y había visto unas imágenes y decía, uy, qué loco, y está todo así con una florcita así como lilas, florecen. Es como un desierto florido, pero es un páramo. Y de Yorkshire, y decía, uy, qué loco, claro. Las hermanas estuvieron siempre agarradas al páramo.
le pasaba algo, salían al páramo, hablaban del páramo, o sea, la construcción romántica que tú eres la naturaleza que está afuera y la puedes agarrar, ¿no? Y eso está contigo mismo, o sea, construyendo tu sujeto como tu identidad. Y cuando uno mira esas imágenes dice, claro, pues, qué loco, y ve su verdadera casa, y también, o sea, si tú fueras a visitar, o sea, es como lo que le pasó a Harry Potter, que ahora Hogwarts, que es como el lugar, ¿no? Donde está todo ambientado, donde la gente va a los bares, etcétera, todo lo de la hermana Bronte, todo está en función de las hermanas. O sea, una Emily, los locales están en construcción, como Crepúsculo también. Esa ciudad de Crepúsculo, la otra vez, hace años leía, que tuvo un rebote en la literatura en la realidad. Entonces, porque va configurando ciertas ciudades que se conocen solamente por las novelas. Entonces, yo decía, uy, qué loco, porque, por ejemplo, a mí me pasó que fui a Brasil y fui a Campinas, y ahí había una poeta que se me olvida siempre el nombre, que era muy conocida, y después de años la conocí acá y no tuve ninguna idea, no busqué sus libros, no sabía nada de eso, po. Pero entonces lo perdí. Pero después ahora estas ciudades están cifradas para mí. La mayoría del mapa que uno ve está todo en negativo, me refiero que no he visitado muchos lugares, pero tengo fuertes ciudades, por ejemplo, el Zócalo de México. Entonces yo veía lo de Bolaño, veía lo de Carlos Fuentes, la región transparente, pero ya no era esa ciudad, sino que es la ciudad literaria con la que uno carga. Entonces, qué loco eso, o sea, cómo al final la literatura rebota sobre tu vida y tu vida también va rebotando sobre los viajes que tú dices, sobre las construcciones también literarias, porque al final es ese como trasvasije. Y todo se vuelve, o sea, no sé si a ustedes les pasa, pero yo sé que viajé y sé que fui tal tiempo lo que hice y todo, pero de repente siento como que un sueño. Estuve y no estuve a la vez, ¿no? Porque, y si es tan poquitito, a veces una semana o semana, no sé. Hay gente que pasa un día, o cuando uno pasa en un aeropuerto, y de repente uno mira y dice, pensar que hice esto, pero ella está como en un sueño, en, en la memoria del pasado. Eso es lo loco del presente, o sea, del Prometeo, que es una memoria hacia el futuro. O sea, es una transgresión enorme la autoridad, porque la autoridad no puede tener tu futuro, no puede perder el poder sobre tu futuro, sobre tu conocimiento. Y sin embargo, Prometeo prueba de que sí, que puede hacerlo. Entonces, esa construcción es fenomenal porque es la gran herramienta para transgredir lo convencional, lo convencional en todos los sentidos. Eso. Súper interesante. Ya, Sí, pues agradecido. estamos pasando. Y sí, yo también tengo que incorporarme a otra actividad. Sí, pues tenemos que irnos. Así que Oye, nos vemos el sábado. el sábado, Sí, a las sí, recuerden 11. eso. sí, Sí, recuerden eso del sábado, porque ahí vamos a ver, vamos a ir a seguir, pues. Y te voy a ir mandando lo que vaya escaneando. Ya, los acá. puntos. Perfecto. Ya, porque les vaya Chao, bien, Lalo. bien. Chao, cuídate, Chao, Javier. Karina. Gracias. Lo Ya, mismo. chao, que estén bien. Chao, chao.